agradable como siempre. Bueno, gracias, Laura. Para que les cuentes lo que está. Bueno, siempre se reduce a, creo que hace 2 o 3 años que me invitan. Yo siempre encantado de venir porque es una oportunidad para interactuar entre nosotros como preocupados por la enseñanza de las ciencias, ciencias naturales. A ellos les gusta invitarme con una temática que a mí también me gusta, así que me están haciendo el favor, ¿no? Pero no le puse el título que ustedes tienen porque ese es el título que está como reservado para la charla, que es aspectos éticos y epistemológicos de la enseñanza de las ciencias naturales. Y a mí me parece que estaba bueno. Yo en otras oportunidades me dediqué a las cuestiones de ética metodológica, de lo que se puede investigar, de lo que no se puede investigar, de que la investigación nunca es neutra, de que el conocimiento tampoco es muy neutro, que digamos, las tecnologías ni se les ocurra intentar defender que son neutras, les va a ir bastante mal. Digo, les va a ir bastante mal porque a todos los que quisieron defenderlo les va bastante mal. Entonces, ¿para qué meterse por un camino tan pantanoso cuando hay casos paradigmáticos de que la tecnología no es neutra? El problema es que también hay varios aspectos a tener en cuenta sobre el contexto, etc. Bueno, en algunas oportunidades he hablado de la metodología, en otras he hablado de las tecnologías, y para esta oportunidad me pareció que era bueno pensar. Hemos escuchado cosas acá en esta reunión que coinciden con lo que yo pensaba que era bueno pensar, que era pensar qué moviliza a la humanidad para hacer ciencia y tecnología. En el grupo que estábamos recién, Nora decía, tenemos que pensar qué relación van a tener con el conocimiento nuestros estudiantes. Acá Melina había dicho, bueno, tenemos que pensar la escuela. Entonces, cuando uno prepara una charla cree que todo lo que escucha tiene que ver con lo que va a decir, ¿no? Pero básicamente hacer nexos con las cosas que sí nos están preocupando a todos. Y yo quise sumergirme en un tema para mí bien filosófico, pero que afecta muchísimo cómo deberíamos los docentes pensar la motivación a nuestros alumnos. Porque si no tenemos un tiempo para pensar por qué la humanidad se dedica a la ciencia y a la tecnología, aunque no toda, pero por qué se ha dedicado sistemáticamente, está difícil que hagamos resonar esa fibra, esa cuerda en nuestros estudiantes. Ellos seguro que tienen esa fibra de inquietud intacta, porque todos la tenemos. Eso no quiere decir que vocacionalmente van a querer desarrollar eso. Podrían querer desarrollar otras de las fibras que los seres humanos tenemos disponibles. Ahí quiero insistir en que esta charla que les doy ahora tiene que culminar con preguntarnos, bueno, ¿qué de esto me está afectando en la forma en que yo entiendo la ciencia al momento de ir al aula? Yo les voy a anticipar una parte que no está en la charla, pero que debería ser una conclusión, es no podemos enseñar solamente la ciencia que ya sabemos, porque eso de vocacional no va a tener nada. Nadie quiere enrolarse en una tarea científica de aspectos que ya han sido solucionados. Así que si va a haber algo que haga resonar a un estudiante en su necesidad interior de dedicarle un tiempo a la ciencia o a la tecnología, es sobre aquello que todavía no sabemos, sobre aquello que todavía es un desafío para la humanidad. Se corren muchos riesgos porque entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué voy a enseñar en el aula? Voy a enseñar todo lo que no sabemos y ¿por dónde empieza? Dejo el espacio vacío. Bueno, por ahí la charla va a ir apuntando para que uno se dé cuenta que en cada lugar de las ciencias naturales donde uno mire hay una frontera cercana a los intereses de nuestros estudiantes, cercana a la agenda mediática actual. Por eso también lo que citaban en la otra charla sobre que el año 2016 ha sido maravilloso para la innovación, es cierto. Yo diría que el 17 va a ser mejor y el 20 va a ser... es increyendo esto, y
No lo digo para desmentir esa cita, lo digo porque lo que ha dado lugar a discusiones sobre la aceleración de los tiempos históricos es justamente el carácter exponencial de las innovaciones, ¿no? Ya no estamos en una sensación de que este es un año de muchas innovaciones y después la cosa se va a planchar. No encontramos en la historia de las innovaciones esas mesetas. Lo que encontramos es que solamente bajan las innovaciones cuando no hay crisis acuciantes. Entonces hay una relación un poco peligrosa entre que cada crisis se supera con innovaciones tecnológicas y eso lo anotaría para cuando uno piensa que la ciencia y la tecnología nos han llevado a un escenario realmente crítico y peligroso, porque cada vez que ocurrió eso, la ciencia y la tecnología hizo un salto tan enorme que se descomprimió la preocupación por la crisis. Lo cual significa que parece una carrera sin fin, en donde uno se mete en problemas y esos problemas hacen agudizar la innovación, el incentivo, la inventiva. Bien, hay algunos detalles de color, como el río Pinturas, las manos. Saben ustedes que de las pinturas rupestres se sabe muy poco de algunos pigmentos que siguen estando miles y miles de años intactos y no podemos saber si se degradaron o no, pero podemos asombrarnos, como decía Vicente hace un rato, de recuperar el asombro, ¿no? Ahí hay tecnología desde hace rato, aunque está la discusión sobre si es tecnología, si es técnica. Bueno, yo quiero preguntarme sobre cuáles son los motores para meternos a investigar en las ciencias naturales y la tecnología. Van a encontrar que no dice ciencias naturales, dice ciencia, y no es que yo cometo el error de pensar que las ciencias son las naturales. Es que acá no están ejemplificadas por una limitación propia, pero sí existen las ciencias y las tecnologías sociales para lograr cosas. Entonces, esto sigue siendo tan amplio y por eso es la palabra ciencia y no ciencias naturales. Bueno, un primer motor que me interesa someter a su crítica es cuántas de las investigaciones apuntan a entender a la ciencia, a la tecnología, como el mito de poder superar los límites a los que está restringida la especie. Nuestra especie tiene una cantidad de vida útil en el planeta, luego de eso, no la especie, el individuo, tiene una expectativa de vida. La medicina es el ejemplo paradigmático de cuando uno quiere extender esos límites. Lo que pasa es que hay otros límites que queremos extender y entonces aparece una sensación de que todo límite puede ser desplazado por la ciencia y la tecnología. Acá lo que tienen es una imagen referida a Incucay, a donación de órganos. Acá hay una bebé con implante nuclear, el padre se tatuó lo mismo para que la bebé no sienta que tiene algo en particular que no tienen sus padres. Acá están los exoesqueletos. Y acá lo que hay, bueno, esto es ciencia ficción, que es el Repomen, el hombre, el repositor de órganos, y esto es Matrix, que de algún modo nos están poniendo en la situación de sintetizar órganos 3D, tejidos, etc. Y de acá de lo que estaríamos hablando es de vida extendida. ¿Por qué no vivir más y tener un montón de tecnología disponible para que la vida, ¿por qué la vida tiene que ser solamente esos N años que estamos en el planeta? Este motor, que parece superar todos los límites, por supuesto nos pone frente a nuevos límites, pero parece una carrera donde ese límite que aparece pasa a ser el nuevo desafío científico-tecnológico. Acá tenemos, ¿por qué dije mito? Bueno, porque tenemos acá el Arca de Noé y recomiendo ampliamente la película Interestelar, que a propósito de un relato de ciencia ficción está en juego toda un conflicto humano. Lo que está en juego ahí es muy interesante para llevar al aula. ¿Por qué? Porque se dividen las aguas entre ¿tengo que preocuparme por poder poblar otro planeta o debería haberme preocupado por conservar este? Lo que es muy molesto es que en toda nuestra cultura eso parece una disyuntiva.
y no parece que tiene que ser inclusiva esa disyuntiva. Esa es una disyunción inclusiva. Uno debería cuidar pero si sabe suficiente ciencia y tecnología, debería saber que algún día o te cocinas o te vas. Claro, no es nuestra generación, no es la siguiente, no es la de nuestros nietos, pero hay una conciencia de que algún día la Tierra no va a ser habitable. Esa conciencia no es solamente porque tiramos más basura que lo que cuidamos, sino que eso es el orden natural de los planetas. Lo que pasa es que eso se empieza a utilizar como un límite. Y ahí es donde viene la mitología de que yo, ¿por qué tengo que estar limitado a vivir solo en este planeta? Yo como especie, ¿no? Es un mito porque entonces pareciera que uno podría proponerse cualquier cosa, no hay imposibles, y la ciencia y la tecnología te dan esa promesa. Muchos seres humanos se enganchan con este motor. Algunos de nuestros estudiantes podrían engancharse con este motor. El problema es que nosotros no sabemos ni cuántos ni cuáles, por lo cual este podría ser un motor a explorar en nuestras clases de ciencias. Esto que está acá es una gráfica que muestra los planetas descubiertos en otras estrellas. Hasta ahora, hasta fines del 2015 eran unos 3.000 planetas afuera del sistema solar. El problema que tenemos es que o son muy chiquitos como Mercurio o son muy grandes como Júpiter, porque todavía los métodos de detección hacen que puedas detectar planetas chiquitos como Mercurio y muy cercanos a la estrella, por eso tardan pocos días en dar la vuelta a la estrella, o muy grandes, muy masivos, y entonces vemos que mueve a la estrella en su centro de gravedad. Entonces, en realidad, en el centro de masa del sistema. En realidad, que tengamos solo dos métodos para distinguir dos tipos de planetas, ya nos está mostrando cuál es el próximo paso. El próximo paso es cuál sería un método para detectar planetas en la zona de habitabilidad que está entre la Tierra y Marte y del tamaño de Tierra o Marte. Como ese método tecnológicamente todavía no lo tenemos, ahí tenemos un límite. No sabemos cuántos planetas hay parecidos al nuestro todavía. Un segundo motor muy importante. A mí me gusta llamarlo la caverna reciclada. Esto es a todo trapo. Es el confort como el motor de la investigación científica y tecnológica. Es decir, este aire acondicionado que haga menos ruido, que gaste menos energía, que ahora resulta que hay una heladera que te gasta muy poquito, con una pila dura 200 años. Es decir, ese tipo de desafíos uno los podría pensar como que son del primer motor de liberarse los límites, pero acá están específicamente dedicados esos límites tecnológicos a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, en tanto no son seres humanos. A ver si me explico con esto. Es decir, lo que está en juego acá es tener mejores vacaciones, más baratas para todos. Tener el control de la casa en el celular parece una cosa que está muy buena. 15 días al año. O sea, 15 días al año. 15 días al año, me va siguiendo lo que estoy diciendo, porque para mí lo menos humano que hay es estar 8 horas por día para ganarse el sustento. Eso es lo que más se parece al recolector de frutos de la antigüedad. Es decir, que uno, si no salía a juntar frutos, no iba a comer. Entonces, que uno no se vaya a morir de hambre porque si no trabajó la cantidad de horas suficientes, es la parte más automática. El ejemplo peor está en el colibrí, que se gasta todo el día en conseguir la comida. Toda su energía está para seguir buscando alimento, para seguir gastando esa energía, ¿no? Así que a mí me parece que hay un motor. Este motor es muy importante porque es impresionante lo que se está logrando a nivel de mejorar el confort. ¿Qué parece que es mejorar el confort? Y bajar la relación del empleo al sueldo. Alguien dijo, yo puedo vivir sin trabajo, lo que no puedo es vivir sin un salario. Bueno, si lográramos tener el salario sin el trabajo, cosa que se viene planteando desde la década del 70, las cosas serían diferentes. Tendríamos que decidir a qué nos queremos dedicar y ahí la situación vocacional y vacacional es muy importante.
Tenemos acá los robots que están ahora de última generación. La palabra última generación caduca inmediatamente que uno la dice, ¿no? Porque están avanzando. Pero esta es una de las más avanzadas telefonistas, recepcionistas, que te dice a dónde tenés que ir. Es una inteligencia artificial que charla bastante, es famoso, no me acuerdo los nombres ahora. Acá tenés la línea de montaje y las cajeras de un supermercado, etc. Acá tenemos, esto anda en YouTube, así que lo podemos ver unos segunditos nomás. Ahí el coro es de humanos. La cantante no. Ok, suficiente. Nosotros haciéndole el coreo a, ¿no? Bailando con un robot, se llama el programa. Bueno, acá tenemos una curva que a mí me resulta muy interesante también llevarla a las clases de ciencias y tecnología. Acá lo que tenemos son el crecimiento de los empleos en, que dice acá, cognitivo no rutinario. Estos son, por ejemplo, creativos de publicidad. Y acá está manual no rutinario, un telar, por ejemplo. Ahora, un telar es donde están diseñando formas nuevas. Ahora, si se fijan, lo cognitivo rutinario y lo manual rutinario se estancó a partir de 1989. Acá, recuerden que cuando comienza la década de los 90, la inteligencia artificial ya no es programación lineal, sino programación en redes neuronales con procesamiento en paralelo y con novedades. Entonces, este corte es el cambio en el paradigma de qué cosa llamamos inteligencia artificial. De acá en adelante, los empleos rutinarios no crecieron y la población sí. Esto también es ciencia y tecnología. Entonces, ahora de vuelta se dividen las aguas, donde hay toda una cultura que dice esto es un desastre, hay que recuperar las fuentes de trabajo, y otros que celebramos, yo lo que celebro es que lo que está desapareciendo es lo rutinario, que era lo que yo decía que es lo menos humano que tenemos. O sea que está bien que la inteligencia artificial no haya afectado estos dos y que haya liberado al ser humano de esto, es mi posición, pero lo que es cierto es que está haciendo un efecto catastrófico en el sistema de empleos porque se desaparecen mundialmente 5 millones de empleos por año. Estamos a una tasa, perdón, ahí tengo que hacer la cuenta de nuevo. Bueno, puede ser, después como esto está público, hacen la cuenta de nuevo. Si no es por año, es cada 5, cada 10. El problema es otro, el problema es entender la tecnología como ¿para qué la estamos utilizando? Está claro que se está utilizando para una cosa que a mí me gusta también señalar, como he vivido en Buenos Aires, nadie es perfecto, ya se sabe, he vivido en Buenos Aires de chiquito, recuerdo el que te vendía los cospeles en el subte, y yo desde chico estaba asombrado que un hombre estuviera entre rejas dándote una cosita. Cada vez que vos le dabas un billete, te contaba los cospeles y quedaba ahí 6, 8 horas, bueno, son 6, después me enteré, porque es insalubre. Entonces la pregunta es, ¿alguno de nosotros querría que ese empleo se conservara? Ese es el desafío que quiero ponerles. No es que yo quiero que haya desempleo, lo que no quiero es que los empleos sean de ese estilo, porque es ahí donde no es eso lo que uno cree que te realiza como ser humano. Bien. Tercer motor, bastante presente en la historia de la ciencia y la tecnología y bastante camuflado en la actualidad y más difícil de encontrarlo en la currícula, digamos. Que es la ciencia y la tecnología nos podrían dar un modo de ser en el mundo, de pensar qué mundo quiero que haya, en qué estoy descontento. Este es el punto que yo creo, este es el motor que creo que es el más humano de los tres, tomo partido. El primero es mitológico, es como una zanahoria. Vos avanzás, corres un límite, te encontrás con otro y te das cuenta que siempre te queda una montaña por escalar. En cambio es tomar una decisión de cómo querríamos que fueran las cosas.
Por ejemplo, querríamos que no masacraran las ballenas, querríamos que no se extinguiera el panda, querríamos saber qué piensan las ballenas, etc. Y acá aparecen cosas muy novedosas, como por ejemplo acá lo que no se ve muy bien, pero cuando lo vean en sus computadoras lo van a ver bien. Este es un sonograma de delfines en libertad, de los que están estudiando el lenguaje de los delfines en libertad. O sea, no están entrenados esos delfines, sino que esa es la comunicación entre delfines. Acá tenemos un desafío muy fuerte, que es la decodificación, presuponiendo un lenguaje para conjeturar luego el contenido del mensaje. Acá, esa es Jane Goodall, que ustedes conocen acá en Córdoba porque los ha visitado y visitado la reserva. Acá de lo que se trata es a quiénes más le vamos a otorgar derechos humanos o algún aspecto de humanidad, porque todavía tenemos algún margen de maniobra para decidir que no solamente cuentan nuestros derechos, sino que también hay otros animales que uno tiene la responsabilidad de cuidarlos, pero no ahora ya. El desafío no es cuidar pobres vacas, no es evitar la crueldad en la faena, sino otra cosa, ¿tendrán algo de lo que decirnos, para decirlo breve? Mientras que nosotros o ellos no establezcan esta comunicación, todavía podría ser como un sueño de alguien delirante que está dando una charla en Córdoba. Lo que pasa es que les quiero mostrar que acá hay financiamiento fuerte de países importantes. Esto es una preocupación real de muchos seres humanos. Esto no se trata solamente de cuidar a tu mascota y no maltratarla. Esto se trata de lo que podés aprender de alguien con el cual potencialmente te podrías comunicar. Esto es un descentramiento muy fuerte del ser humano como el único ser pensante. Este es un motor no tan explotado en educación. Bueno, si volvemos al aula, les voy a señalar, ustedes ya lo pueden pensar, les voy a señalar que a los alumnos, a los estudiantes, los calmás solamente con el segundo, con el del confort y del trabajo, cuando te preguntan esto para qué sirve. Porque está difícil que lo convenzas de que los estudios que vos querés que hagan van a permitir que en un futuro alguien que tenga una problemática con el ojo, pueda ver igual. Este está un poco lejano porque este puede, como desafío de superar un límite, puede ser una investigación que lleve más años que lo que está acostumbrado a ver como utilidad. El tercero, ni pensarlo, ¿no? Porque ahí lo que se juega cuando estamos buscando planetas para terrificar y vivir en esos planetas, no estamos pensando que vamos a ir nosotros. Esa gente está presuponiendo que es una investigación científica y un desarrollo tecnológico transgeneracional. Está comenzando algo como cuando un abuelo plantó un roble y bueno, no vio lo que ven los nietos. Entonces, en este sentido, esta está alejada del presupuesto de utilidad, pero es un motor que habría que explotar. Y está alejada, aunque no tanto, pero habría que controlar. ¿En qué sentido controlar? ¿Sabe que la palabra control... Hoy yo ya escuché 2 veces que la palabra control no había que enfatizarla mucho. Esto hay que controlarlo, porque si no te puede dar la sensación de que no tenés límites. Es decir, nuestros estudiantes son seres humanos como todos nosotros, aunque a veces uno se resista. Es decir, cuando vemos que se entusiasman con esto, ahí también hay un trabajo crítico para hacer. Es decir, todos los límites son los que... Todo límite queremos correrlo, queremos desplazarlo. Cuando desplacemos ese límite, ¿quiénes se van a beneficiar y quiénes se van a damnificar? ¿A costa de qué? Una discusión que tengo con filósofos amigos, no afines a las cosas que defiendo, pero sin embargo afines a la reflexión que sí defendemos, me dicen, claro, pero para armar una nave, para irte a otro planeta, vos vas a necesitar montañas y montañas de litio, con lo cual vos te vas a quedar sin montañas para poder ir a tu planeta.
Bueno, notoriamente la NASA tiene entre sus más queridos proyectos la minería en asteroides. ¿Sí? No es que no nos demos cuenta de que un proyecto tiene un costo altísimo para el ambiente. La cuestión es que de repente no vas a usar las montañas de la Tierra, sino un asteroide. Después vendrán las discusiones si en ese asteroide hay vida, qué derecho tenemos de usar un asteroide. Todo eso que está bueno preguntárselo, pero que antiguamente uno no se lo preguntaba. Entonces hemos llegado a una etapa de preguntarnos sobre si tenemos o no derecho de usar los recursos naturales del sistema solar. Porque está claro que queremos también preservar el paisaje y el ambiente. Bueno, entonces hay ciertos compromisos que como docente podríamos asumir, que es sostener nuestras clases con un ojo en el estímulo vocacional. Esto es, contarles lo que todavía no se sabe. Contarles que hoy no se sabe de la materia oscura, porque no sabemos entonces si el Big Bang sobrevive o no sobrevive, si la gravitación va a ser cambiada o no va a ser cambiada. En una de las últimas reuniones de físicos, 3 físicos de partículas dijeron que los físicos están al borde de una crisis paradigmática, que esto ya no da para más. Cuando encuentran el bosón de Higgs, no están donde creían, encuentran más de 40 partículas diferentes. Es decir, cuando hay una sensación de que algo anda mal en nuestra descripción del cosmos, eso lo tienen que saber nuestros estudiantes. ¿Por qué lo tienen que saber? Porque es ahí donde ellos, si tuvieran ganas, vale la pena embarcarse. Diversidad de los motores y diversidad de los intereses, porque podría ser que a alguno le guste embarcarse en algo que parece un límite o a otro le guste embarcarse en algo que parece que te va a hacer mucho más confortable, como un Smart para manejar todo, y entonces vos podrías irte de vacaciones con el Smart para cuidar adentro del crucero, encerrado en una burbuja vacacional. A propósito, saben que hay en Osaka una burbuja vacacional, ¿no? Que pagás la entrada, te pasás el día y tenés erupciones volcánicas, temblores, olas, podés hacer surf, llueve, hay de todo. Entonces vos vas eligiendo lo que querés. O sea, pagás para estar encerrado y tener una vivencia climática del exterior, ¿no? Entonces, digo esto porque si no parece que esto está todo bien para toda la cultura. Y la cultura discute cada uno de estos motores y discute embarcarse o no en investigar estas cosas o desarrollar estas cosas. Así que mantener un ojo de tolerancia a la diversidad de valores, si esto está bueno o está malo, promocionarlo. Esos valores se van a poner en juego el día que votemos a nuestros políticos por sus proyectos de ciencia y tecnología, cosa que todavía no ocurre porque estamos votando como el colibrí. Estamos votando con aquel que no nos va a dar bueno, no puedo decir nada, pero digamos, estamos votando pensando en la economía de subsistencia desde hace muchos años. No estamos votando proyectos de país y cuando nos acercamos a eso, las cosas se ponen de vuelta en términos de comestibles. Luego el problema de la integración. Cada uno de estos ejemplitos que puse como motorizadores no son ni de física, ni de química, ni de biología de forma aislada. Entonces, cuando uno logra que los chicos estén entusiasmados con un problema, después le va a decir, bueno, pero eso a mí no me lo pregunte porque no sé nada. O sea, ahí vamos a tener un problema, pero ellos no. Nosotros vamos a tener un problema. Los chicos no van a tener un problema con que el docente de eso no sepa. Somos nosotros los que vamos a tener el problema de decirles, de eso no sé, así que ni bien te enteres, mandámelo. Y el punto que puse último, pero para cierre, es la discusión fuerte, crítica, y que le otorgue, hoy Vicente decía, que le otorgue sentido a ese contenido, que es, ¿y por qué? ¿Qué impacto social? ¿En qué contexto quieren ustedes desarrollar esto? ¿Por qué sería bueno y para quiénes sería bueno? ¿Cuántos se beneficiarían? Esto no tiene que ver solamente con no darte el gusto. Uno se puede dar el gusto de desarrollar un cohete al asteroide para ver si llega o lo que sea. Puede darse el gusto, pero está usando en ciencia y tecnología mayoritariamente recursos del Estado. Entonces hay que volver a dar la vuelta de quién le paga a los científicos, cuáles son los problemas acuciantes y
a dónde habíamos llegado popularmente con la idea de que el científico se ocupa de cosas que no tienen nada que ver con la sociedad. Eso, por suerte, se está desmantelando a nivel popular. Recuerdo la encuesta que ustedes hicieron en Córdoba, en donde ya la mayoría de las personas piensa que la ciencia es algo que se hace en equipo y que se refiere a problemas acuciantes de la sociedad. No está ya el laboratorio de Dexter aislado y el tipo en una torre de marfil, no está en el pensamiento popular como lo estaba hace unas décadas. Entonces es importante que esto aparezca en las clases de ciencias naturales, porque es ahí donde uno tiene que decidir como proto-ciudadano, proto si tiene 15, pero si tiene 16 ya vota. Entonces uno, como tiene estudiantes de 16, 17 años o más, tiene que entrenarlos a acostumbrarse a discutir las implicancias de los desarrollos científicos y tecnológicos. Si ustedes piensan que esto es una distorsión de lo que debería ser el aula de física y química y biología, entonces, bueno, es probable que se sumen con alguna clase dedicada a este tipo de pensamiento. La problemática sería que no hubiera ninguna clase que tocara estos puntos, ¿no? Bueno, gracias. Me quedé pensando en lo que dijiste del tercer punto de la integración, ¿no? Porque si muchos de los secundarios, las materias están divididas en esto: física, química, fisicoquímica, biología, y esto de pensar motivaciones o problemas obliga, me parece, a los docentes de institución a pensar de una manera distinta en cómo educar, cómo enseñar ciencia. Y me parece eso, la idea de resolver problemas o plantear problemas y desafiar a los chicos por ese lado, me parece que obliga además, por otro lado, a la institución y a los docentes que participan, digamos, a pensar justamente que esa división tan estricta de las disciplinas no es tan así, y puede ser mucho más fructífero, es mucho más fructífero el laburo, no hay duda. Sí, te agradezco la pregunta porque apoya la idea. Es amigo, por suerte. Pero hay que aprovechar también a decir que quizás no hay modo de evitar que uno tenga algunas disciplinas para organizar la currícula de la universidad, por ejemplo. Pero por ahí la escuela heredó esa organización curricular desde las escuelas griegas. Hoy Jorge hablaba de bueno, cuál es nuestra tradición, desde dónde viene enseñar matemática, lógica, etcétera, ¿no? Entonces uno puede tener esa herencia. Lo que pasa es que por ahí es un momento, que también se dijo hoy varias veces, este es un momento de volver a pensar, a repartir cartas, a barajar. El problema que enfrentamos en Ciudad de Buenos Aires cuando hicimos el diseño es que las materias específicas de ciencias naturales ya no se llaman ni física, ni química, ni biología, y pueden imaginarse cómo fue la reacción de el plantel docente que fue consultado, los directivos y los supervisores, que era, pero ¿por qué una materia se va a llamar radiación y vida? ¿Pero son contenidos de física? Sí, son contenidos de física, pero entonces ¿por qué no le llama física? Y yo pensaba, porque después me vas a quitar todo lo que no es física pura, digamos, ¿no? Entonces es el famoso, la maniobra del 1-2, que primero te cambio el rótulo, después te pongo otros contenidos. Digo esto porque es un desafío. Los profesorados siempre tienen una asignatura adicional a la formación troncal. El que quiere ser profesor de biología también tuvo física y tuvo química. El que quiso ser de física también tuvo algo más, que puede ser química, electrónica o alguna cosa más. Los profesorados ya tienen algo que se llama la dimensión interdisciplinar o multidisciplinar. Habría que fomentar un poco eso, pero esto no necesariamente es todo el diseño, sino que puede ser esto que hemos estado hablando de proyectos, de organizar alrededor de una institución. Bueno, hoy este año o este trimestre vamos a elegir uno de estos problemas y todas las asignaturas contribuyen con algún contenido que le dé sentido, que al revés, ¿no? Yo diría que los contenidos cobran sentido a partir de esta problemática que elijas, ¿no?
Puse ahí abajo algo que quizás muchos conozcan. Esa es la gorila Coco, que cuando se enteró que Robin Williams se había muerto y era muy amiga porque se hacían cosquillas, se abrazaban, jugaban corporalmente, la gorila Coco, que habla en lenguaje de señas, cuando le dicen que murió Robin Williams, Coco le dice a la entrenadora: llora, mujer, llora. Entonces esto te pone en una situación un poquito densa para decir que ahí no hay algo más que un animal que hay que cuidar, ¿no? Es cierto que hay que cuidar a los animales porque la crueldad no tiene mucho sentido, no lleva a lindos lugares, pero ese es otro punto. Acá hay mucho más para pensar, ¿no? Acá hay para pensar cosas que no estamos pensando nosotros, están pensando ellos. Todo esto comenzó, para mi rastreo, cuando se cayó un niño en el zoológico de no me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos, y la gorila lo agarró, se lo aferró, y todos los cuidadores que la veían como mansa le querían sacar el niño y no se lo dio a nadie, solamente entregó el niño cuando vio a la madre. A la madre del niño le entregó el niño. Entonces ahí surgió una novedad. Por supuesto que hablar de conceptos en los animales ya veníamos hablando hacía rato, pensamiento también, no es cuestión de que los animales no piensen. La pregunta más fuerte es si tienen teoría de la mente, si le pueden asignar al otro una creencia. Entonces, en ese lugar donde encontramos ya especies que tienen teoría de la mente, que vemos que le asignan al otro una intencionalidad, bueno, ahí tenemos una conciencia más fuerte y ahí apareció la empatía en un bicho que no era un Homo sapiens sapiens. Entonces, si un animal puede tener empatía, que no es lo mismo que ser cariñoso, claro, ustedes me dirán, bueno, eso es una construcción de los etólogos. Bueno, ¿qué cosa no? ¿Qué cosa no es una construcción del científico? Entonces, justamente las construcciones científicas tienen éxito en la medida que te sirven para explicar lo que no entendías, para predecir y tomar decisiones sobre las predicciones de lo que va a ocurrir y para intervenir y tener buenas razones políticas de por qué interviniste. Si vos sos un alcalde y mandás a hacer un dique para que no se inunde tu ciudad y resulta que el dique no sirve, vas a tener que explicar por qué elegiste esa solución y no otra. O sea, hoy en día la ciencia también es la que te defiende de ir preso o ir libre, como decía yo en la... ¿Qué decías? No, idealmente tiene que... Claro, pero digamos, se le puede pedir a alguien razones de por qué decidió una campaña de fumigación y no una de descacharrización de dengue. Y las razones ahí van a ser científicamente avaladas. Entonces, esto que decía Jorge, enseñarle a que te moves en una sociedad en donde esos argumentos tienen ciertas reglas. Entonces, algo es aceptable o inaceptable en esos términos. Entonces, acá, tener una determinada política para los simios está avalada por una serie de conocimientos. Y entonces, bueno, eso nos cambia un poco qué pasaría en el aula, porque pasaría que habría discusiones abiertas que para poder argumentar habría que ir a estudiar. Y de eso se trataría un proyecto, ¿no? Agradecemos con un fuerte aplauso.